Hola tintero o simplemente cualquier cibernauta que se encuentre viendo este video en este momento. Mi nombre es Fátima, soy miembro del equipo editorial de la revista literaria Tintero Blanco y les doy la bienvenida a un nuevo video de recomendaciones literarias. Y bueno, la novela que les traigo el día de hoy es una novela mexicana no precisamente muy conocida y que tuve la fortuna de saber de ella hace como 3 o 4 años, cuando en la Universidad Veracruzana se hizo un ciclo de conferencias que tuvo el nombre de precisamente Los Raros, porque hablaban sobre autores y autoras que después de publicar cierta obra fueron, si no completamente, parcialmente olvidados dentro ya sea del mundo literario en general o dentro del mundo de la crítica literaria en México. La novela o el libro en cuestión se llama Mezclilla, novela proletaria por Francisco Sarquís, y de hecho es una edición que a mí me gusta mucho porque si lo abres de esta manera pareciera que es pues la parte de atrás de un pantalón de mezclilla, entonces está muy bonita la edición, está cómoda, está placentera y narra una historia pues algo local, sonada sobre todo aquí en Jalapa, no tanto en otras partes de México, pero que de todas formas, si resulta ser que alguno de ustedes sí ha escuchado hablar de ella, tal vez sería una grata sorpresa que nos lo hicieran saber en los comentarios o en nuestras redes sociales, ¿no? Y bueno, para quien no tenga idea de nada, Jalapa es la capital del estado de Veracruz, en México, que es un estado que se encuentra todavía dentro de la zona centro del Golfo de México. Entonces, es una capital que desde hace muchos años, 1852, existió una fábrica de textiles llamada la Fábrica de San Bruno. Actualmente la fábrica pues no existe, fue demolida y demás, pero todavía entre los años de 1928 a 1932, que es la época en donde transcurre la novela, pues la fábrica todavía funcionaba de manera pues normal, de manera continua, y pues nos cuenta este pleito que hubo entre dos sindicatos, ¿no? Un sindicato que tal vez era, bueno, más bien una confederación que existía o que era a nivel municipal de Jalapa, llamada la Confederación Sindical Unitaria de México, con la Confederación Regional de Obreros Mexicana, que ya era como una confederación a nivel federal. Lo que pasa es que los obreros de aquella época tenían unas jornadas laborales de alrededor de como 15 horas, y a pesar de que en sus contratos mencionaban que trabajaban 6 días a la semana y el séptimo lo tenían como descanso, en la práctica pues en realidad sí trabajaban todos los días, ¿no? Y por lo tanto fue un grupo de obreros influenciados de hecho por las ideas del comunismo, y con influencia de eso se vestían de rojo y salían en huelga en las calles para exigir mejores condiciones de trabajo, ¿no? Entonces lo que ocurre es que un 28 de agosto de 1924 lo que se dice es que entidades federativas secuestran a los jefes de este sindicato de trabajadores, y dentro de los intercados termina habiendo alrededor de 10 muertos obreros, ¿no? Es una historia en donde finalmente pues la Confederación Social Unitaria de México se desintegra, ¿no? Y nos marca la historia como esta es interesante porque no, a pesar de que sí le da nombre a los líderes que seguían esta confederación, en realidad la novela se centra en hacer hincapié a el grupo de obreros como una unidad, ¿no? Y se mezclan los diálogos que tienen uno con otro, y es bastante interesante porque de hecho me recuerda mucho al estilo de otro escritor mexicano
que saldrá a la luz como 30 años después, porque esta novela es de los 30 y este otro mexicano es de los años 60, José Revueltas. Su estilo es muy parecido a las novelas de José Revuelta, a las novelas de José Revuelta como El luto humano, Muros de agua o El apando, ¿no? Así que si les gusta José Revueltas o si no han escuchado de José Revueltas, pues también es otra recomendación que les hago para que conozcan este tipo de historias en donde más bien se le da hincapié al movimiento social o a lo que sería como la izquierda mexicana y a este tipo de entidades que finalmente también existe cierto grado de corrupción o cierto grado de, ¿cómo se dice?, de conveniencia dentro de ellas, ¿no? En la historia precisamente se ven estos conflictos dentro de los miembros de la Confederación y de una u otra forma me recuerda también por partes al estilo de Ibargüengoitia en este libro de Los relámpagos de agosto, ¿no? En donde las discusiones entre los miembros hasta parecen un tanto irreales y que tú dices, no, ¿cómo es que van a estar discutiendo sobre esto otro, no? Así que es también una novela que por partes, pues que tiene su lado de cinismo y que al mismo tiempo no solamente le está exigiendo no solamente es como una novela que estuviera como a favor de los movimientos marxistas o de los movimientos socialistas y el comunismo en general, sino más bien una novela que critica tanto al sistema regente en su momento como a este otro sistema izquierdista que finalmente también tiene sus propios problemas, también tiene sus propios peros, ¿no? El género al que pertenece es precisamente el que se encuentra como subtítulo, el género proletariado, que tiene como objetivo, porque es un género que muere más o menos a mitades del siglo XX, porque trata de retratar el México postrevolucionario y cómo, de hecho, en las novelas que forman parte o en los cuentos que forman parte de dicho género, cómo los ideales que se promovían en la Revolución Mexicana finalmente no se cumplen o no se ven reflejados en una sociedad que aparentemente ya se encuentra estabilizada, ¿no? Aparentemente. Entonces es algo bastante interesante, les digo, si a ustedes les llama la atención José Revueltas o si les llama la atención esta historia y no logran encontrarla, también sería como una buena idea acercarse a este tipo de autores, porque de hecho utilizan un vocabulario bastante, como que intentan imitar a lo que sería pues el habla común. No son autores que se regocijen en el lenguaje y que utilicen como estas líneas o estas oraciones súper rebuscadas que bien utilizadas son bastante interesantes, pero que mal usadas hasta se dan dolor de cabeza, ¿no? Es una historia bastante directa y pues nada, espero que le den una oportunidad y les doy las gracias por ver este video. Hasta la próxima.